este es Eficazmente 5. Soy Inés María Dau. Gracias a todos por estar aquí. Tengo una invitada que ella misma se presente. Andrea, si tú te encuentras con alguien en un ascensor y le tienes que contar quién eres tú, ¿qué le dirías? Hombre, soy una contadora de historias, menor de 5 hermanos y la mayor de los nietos de la familia. De ahí en adelante a echar cuentos. Bueno, Andrea, tú tienes una experiencia muy larga, eres comunicadora social, eres especialista en negocios, en marketing, pero Ujú. tienes un elemento fundamental en toda esta experiencia que es precisamente agregarle la narrativa a las marcas. Correcto. Y te has distinguido en eso, en el storytelling, pero también meterle todo el tema estratégico y creativo a las marcas. ¿Cómo fue que tú descubriste ese poder tan fuerte que tienen las historias? Hombre, fíjate que justamente dentro de esto de que me has invitado al podcast, siempre tengo ahí que no he hecho mi propio podcast, no lo he hecho, no lo he hecho. Bueno, llegaste Pero, al lugar que era, sí, llegaste pero eficazmente. fíjate que justo dije ayer, estaba cenando con una amiga y le dije, hombre, ya es tiempo, ya tengo que sacar todo este rollo que tengo yo de contar historias para otra y contar la mía. Y justamente esta mañana Ajá. estaba pensando en cómo empiezas a contar, que eres contador de historias, sin contar la chispa, ¿no? Y Ujú. creo que indagando un poco, haciendo un poco retrospectiva, me encontré que el momento que a mí me nació esta inventiva de contar cuentos, ya fuera netamente creativo, narrativo y ficción, fue con los cuentos que me armaba mi papá para que yo durmiera. Y mi papá tenía la facultad de no solamente hacer cuentos, desde lo que se inventaba de los personajes y atar personajes de diferentes canales y diferentes sistemas de cómics, era hacerlo todo con el factor onomatopéyico. Entonces mi papá O me sea, que te hacía hacían los como, sonidos. Ajá. claro, mi papá me hacía el cuento de Mafalda se perdió en la selva, la rescata Tarzán, Tarzán llama a los amigos que son Mickey Mouse, Hugo, Paco y Luis y van en un helicóptero. Y todo esto, que eran seres X para mí, mi papá los hacía con sonido, las voces, todo. Entonces creo que en ese principio, en esa delicia narrativa de escucharlo de voz, es donde yo digo, hombre, empiezo como a escribir cuentos y me dediqué a escribir cuentos y pasé el colegio escribiendo cuentos. Perdí un año del colegio por escribir cuentos, literal. O sea, era pila de cuentos, notas de exámenes, más o menos fue la proporción. Eh, pero siempre tuve esa inquietud de que las cosas se podían contar de forma diferente, de forma más humana, de forma más sensible, más emotiva. Y parte de mi seguridad, yo, Andrea Velilla, de poder hacer un podcast hoy contigo fue en creerme mi cuento, en que yo puedo hacerlo. Entonces, creo que la chispa de contar historias es lo que me fortalece a mí, me da mi seguridad, es lo que encuentro cuando analizo y veo a quien le tengo que crear la historia con un propósito. Bueno, pero tú estudiaste comunicación Ujú. y de ahí, ¿cómo fue ese paso a meterte con las marcas, a decir, bueno, vamos a hacer la narrativa, vamos a hacer la estrategia, vamos Ok, a hacer el storytelling? ok. Yo estudié comunicación porque no me dejaron estudiar publicidad. Así. O sea, yo llegué, quiero estudiar publicidad y me dijeron en mi casa, mi papá y mi hermano, publicistas cualquiera. Y yo, vea. Entonces, no, me tocó comunicación. ¿Cómo mago? Entonces me metí a estudiar comunicación y estando ahí, como en segundo o tercer semestre, la amiga de una de mis hermanas tenía una agencia de publicidad y me dijo, vete de vacaciones para allá y mira qué es eso. Y empecé a engancharme con algo que no, de la que había sido testigo tal vez, poco estudiado, muy testigo de lo que sale en televisión. Yo crecí con televisión analógica, entonces a mí sí me tocaron los comerciales, no como ahora que los borran, los quitan y se los saltan. Entonces, empecé a entender ese detrás de esa creatividad, de esa redacción, de ese copywriting, que fue lo que me empezó a llamar mucho la atención, de sentirme escritora, completamente inmadura, ignorante de la vida, si se escribe más allá de la ficción. Y empezar a ver que cada palabra tiene un objetivo, un propósito, una razón, si pongo el sujeto primero, el verbo después. Y empecé a entender el mundo de la publicidad desde que la palabra es la estrategia, La ¿vale? palabra es la estrategia, wow. Exactamente. Y en ese momento ya quedé con la piquiña de lo mío es esto de escribir. Pero claro, sigues la carrera, en qué te vas a especializar. Entonces me fui a hacer una maestría en publicidad en Costa Rica, regresé de la maestría, no seguía como encontrándome.
y ya me tocaba trabajar porque ya era bueno, ya te pagué la educación, ya aquí ya Tarzán no te va a salvar, chiquita. Entonces, a ver cómo empezamos si quiere salir, si quiere comer, lo que a usted le gusta, se lo paga usted. Entonces, nada, empecé a trabajar, conseguí afortunadamente trabajo en una empresa lejísimos de lo que era mi idea de querer trabajar en comunicación. Jamás me imaginé entrando a trabajar en comunicación corporativa y mucho menos en branding de una única marca, en cuidar una única marca, ¿no? Y fue cuando entré a trabajar en una empresa que la gente amo mucho, estoy segura que hoy extraña, que es cuando llegué a Electricaribe. Ahí entré a un mundo corporativo, unas narrativas diferentes, a ver lo que es todo la conciencia de un branding estructurado que tiene gobierno, que tiene niveles, funciones, orgánico, tiene canales, o sea, tiene muchas definiciones a mucho detalle que al final terminaron nutriendo listo, soy comunicadora, quiero escribir, quiero ser copy, quiero que la palabra tenga propósito y por más que hayas estudiado comunicación y hayas visto producción y medios, cuando llegas a la empresa es que te das cuenta que cada canal tiene una capacidad de transformar ciertas cosas, o sea, no es un todo, cada uno tiene como su especificidad y esto si lo digo aquí es que lo tengo que decir de otra forma y empiezas a entender ese 360 que me hacía falta a mí para sentirme que podía hablar de estrategia y lo hice en una empresa que estaba organizada y lo aprendí en una empresa que estaba tan organizada, todo su sistema de comunicación, que para mí fue una escuela increíble. Tan fuerte que duré 12 años creciendo allí y cuando decidí irme, ya yo me sentía formada, más allá de la academia. Yo dije, ya yo soy capaz de sentarme delante de un director, un gerente, un presidente y decirle, esto es lo que hay que hacer. O sea, ya esto toca. Ya agarré cancha, que dice uno, me fogué. Andrea, pero has ganado premios a nivel nacional e internacional. Cuéntanos de esos casos de éxito. Yo realmente estuve en uno que ahorita vamos a hablar de ese, Ok, pero quisiera que vamos a nos profundizar en contaras. eso. Bueno, fíjate que esto es uno habla de los premios como, claro, el reconocimiento y cada carrera y cada profesión tiene, a lo largo de la historia le hemos creado premios. Sí, yo llegué, regresé del mundo corporativo, del mundo de la publicidad, donde llegué finalmente a donde quería estar hace 20 años, que me gradué de la universidad y dije, quiero estar en publicidad, llegué 20 años después, pero llegué con la madurez suficiente para decir que ahora puedo colonizar este territorio. Y desde que empezamos el primer año, le apostamos fuerte a una estrategia que seguramente vamos a conversar, y con eso pues llegó el primer premio para la agencia donde estoy ahorita, que es Populi. Y fue un premio que nos abrió también a entender que no es tan difícil como lo hacen ver los dueños y grandes agencias. No es tan difícil, es estratégico, es netamente encontrar ese momento preciso. Entonces, ganamos un iberoamericano, que es lo que llaman los Oscars de la publicidad para Latinoamérica, que es los Iberoamérica. Luego con esa estrategia ya la pasamos de un camino creativo de relaciones públicas a que se midiera su eficacia. Entonces ganamos premios nacionales de eficacia, ahí tuvimos 2 premios en los EFI, y luego la pasamos a otros premios latinoamericanos en Argentina, que son los FIP, y también ganamos por el FIP. Y bueno, eso fue como 2 años de, wow, seguimos bien, pero ya se cansó, hay que hacer otra. Bueno, pero cuéntanos esa historia. Yo fui una de las personas que me sorprendí un día que empecé a ver en todas las redes que decía que había llegado a Barranquilla. Bueno, cuéntanos tú el cuento como es completo. Bueno, a ver, la pregunta es, ¿empiezo por el final o empiezo por la el verdad? principio. ¿Por la verdad o por el final? Por el final. Por el final. Bueno, efectivamente teníamos un reto de hacer un lanzamiento de una obra que necesitaba recaudar fondos para completarse, ¿no? Estaba la intención, estaban los primeros actores, pero la fundación que está detrás de esta obra necesitaba recaudar más fondos. Era toda una acción de crowdfunding y querían empezar a hacerlo como muchas veces empiezan los edificios, que te dicen, empezamos a construir una vez lleguemos al punto de equilibrio, que ya empieza la obra y tumban y lo que sea, y empiezan a acabar. En el caso de la fundación queremos empezar a decir que necesitamos construir ya para que nos donen. Entonces, queremos hacer el lanzamiento de la primera piedra, vamos a poner la primera piedra y todo gira en torno a la primera piedra. Y recorrimos, pues en la agencia nos sentamos a revisar los caminos naturales que puede tener
un lanzamiento de una fundación que no va a empezar obra, que va a pedir el dinero para la obra, cómo lo enchufábamos a que fuera atractivo, pero que no fuera, como le llamo yo, que no fuera desde la pornomiseria, desde la desgracia, sino que se sintiera que puede ser algo en positivo y algo que la ciudad puede voltear a ver y decir, hombre, aquí está pasando algo importante, ¿no? Aparte que son recursos, pues obviamente hacer un complejo de estas dimensiones necesita bastante recursos, sobre todo el económico, no solamente el material. Y bueno, explorándolo, revisamos el Camino de la Piedra. Ya habíamos hecho una estrategia con ellos antes alrededor de los propósitos de la fundación y todas siempre giran en torno a esos valores y además esos poderes que recibe la persona cuando tiene las atenciones como una alimentación completa, una buena educación, oportunidad de empleo, etcétera. Salud, bueno, todo su desarrollo. Si esos son superpoderes y queremos hacer un complejo donde esos superpoderes se van a volver exponenciales, pues enganchamos por ahí y encontramos un lugar común, piedra y superpoderes, ¿no? Ajá. Entonces ya, ahí ya te estoy revelando la narrativa. Es algo que todos conocemos y con los que todos empatizamos y que podemos reconocer. Tarde que temprano conectamos los puntos porque los tenemos ya guardados. Entonces, listo, vamos a poner que la piedra de los superpoderes, navegamos entre temas de excavaciones y muy Indiana Jones, tal vez, pero nos dimos cuenta que somos un territorio que tiene su discusión protegida sería, hombre, atentar un poquito, no nos sentimos cómodos, ¿sabes? Entonces vamos por el plan B, que el plan B era más incómodo todavía. ¿Cómo hacemos que esa piedra traiga superpoderes? Y nos fuimos a la historia que ya todos conocemos, de que cayó de la tierra. Entonces hicimos toda la labor de encontrar esa piedra, esa roca de 2 toneladas, pintarla, marcarla, ver cómo la podíamos llevar al lugar de la obra, que no se dieran cuenta, que era lo importante, pero sí se iban a dar cuenta que por lo menos pareciera cinematográfico. Entonces, que estaban los acompañaron los bomberos, era una grúa rotoscópica, ni me acuerdo ya cómo se llama, total, una cosa gigantísima. El bombero hicimos un fuego controlado y esto fue la madrugada del 8 de septiembre de 2021. Madrugada. Eso lo hicimos sobre las 10, 11 de la noche. Hicimos esto. El barrio estaba cerradito, Villa de San Pablo completamente apagado. Y la piedra amaneció ahí. Y de ahí en adelante empezó todo el mundo a, ¿esta piedra qué? Del barrio. Y como decimos aquí, ¿a son de qué esa piedra ahí? ¿Sabes? ¿Qué más hicimos nosotros, aparte de poner la piedra y pintarla? Y los jeroglíficos que tenían eran las siglas de la fundación, que es la fundación Nutre, las siglas de la fundación, pero nadie lo conectó. Nadie descifró. Nadie descifró y nosotros, bueno, vamos a ponerle un poquito de condimento. Entonces, teníamos de esos trajes enterizos post pandemia. Entonces, el señor de servicios generales de la oficina, creo que el practicante del SERA en ese momento, los vestimos capuchados y se fueron vestidos como científicos, una tabla, te hablo de cosas normales, o sea, cosas normales. No hicimos nada extraordinario. Y que medio picaban la piedra, un cerramiento, pero la gente, nosotros hacíamos esto en bajito, sin decir nada, pero la gente empezaba a grabarse y a decirse cosas. Y a inventar todo este cuento alrededor de, hasta que sale una señora y dice, yo sentí cuando cayó. Dios. Dices, ¿cómo? Y nosotros estamos en la oficina monitoreando. Miércoles, ok, no ha salido nada. Sí salió algo. Miércoles, se metió el mando olímpica. Apareció el locutor de olímpica ya. ¿Cómo así que esta piedra cayó del cielo? Y la gente le decía, sí, eso sonó, papapú. Y las luces en el cielo. Y el vidrio me tembló. Y bla, bla, bla. Y Dios, o sea, ya, esto estaba, pero claro, nosotros estábamos así. Revise Twitter, tendencia. No somos tendencia. Así, estamos en la oficina de él y de él. Como había partido de Colombia el día siguiente, teníamos pase de helicópteros, policía y todo eso, empezó a llegar a la zona normal y hay un vuelo bajo de helicóptero, imagen tomada y eso empezó a dispararlo. Teníamos visita de toda la prensa nacional alrededor del partido. Entonces también se volvió el escándalo, ¿sabes? Tienes Caracol, tienes RCN, tienes W, tienes la FM, tienes el influencer, tienes toda esta gente en una ciudad que está llegando
llegando turistas para ver el partido de clasificación de Colombia, vaya todo el mundo a ver qué está pasando en Villa de San Pablo, que la transmisión es desde allá. O sea, el bochinche está allá. No, yo me acuerdo que se volvió viral en cuestión de horas. ¿En cuántas horas ya estaba En, viral? o sea, nosotros tocamos viralidad a las 6, más o menos entre 6 las primeras 6, 8 horas. Ya. Y Imagínate, era el tema de siguió. todo el mundo aquí, de la Claro, comida. ¿Ya viste lo de los extraterrestres? Llegaron los mira, extraterrestres. yo te voy a decir algo que para mí fue, o sea, para mí fue ya mi cereza, que yo dije, después de esto, lo que pasa. Fue ver el periodista de Caracol en transmisión, que deberían estar, o sea, estaban desde el Malecón del Río, transmitiendo, y tenían al tipo de cámara, el cámara 2, en Villas de San Pablo, pantalla compartida, él hablando de, y la selección de Colombia, y aquí estaba pasando el meteorito. Y yo decía, ok, ya esto, ya, ¿sabes? Pirotecnia. Yo dije, de aquí ya. Pero, o sea, dañaste las transmisiones planificadas de la prensa. O sea, eso para mí ya es como, wow, te metiste en todas las casas. Y bueno, y ya luego empezó esto, empezaron a llegar influencers, amigos de la fundación, gente por su cuenta. O sea, nosotros no hicimos más nada, solo pusimos, digo, los ingredientes. La piedra, el fuego quemado alrededor, estos dos científicos, ya de en adelante la gente solita, se disfrazaron, se pintaron, hasta que empezamos a ver que estaban ya montando mensajes dentro del monitoreo de piedra, piedra del meteorito para curar COVID. Y ahí fue En donde Barranquilla dijimos, los negocios. y ahí fue donde dijimos, no, es para que ya aparecían, ya tú entrabas a Mercado Libre y ya alguien había montado en la esquinita de piedra negra, así, o sea, ya, en Marketplace de Facebook. Y dije, no, esto ya, o sea, esto ya, pasamos al siguiente nivel. Entonces fue cuando ya hablamos con la fundación y salió el comunicado contando que habíamos ido, que tenía esta intención, que era el lanzamiento, era la primera piedra para llamar la atención, para ponerle un pin a Villas de San Pablo, que se hiciera evidente, notorio. Y bueno, desencadenó una serie de cosas muy positivas. Las recaudaciones ya hoy en día, casi 3, 4 años después, el centro, el complejo está prácticamente terminado. O sea, pronto inicia operaciones. Y fue, aparte de ser muy bonito, muy transformador, también fue como ese golpe de, ok, siempre que te lo creas, si te lo sigues creyendo, el cuento va a seguir calando, ¿eh? Entonces, Total, yo me así imagino fue. que ese centro va a tener una piedra de escultura en algún lado. Hay que ir a ver esa piedra, esa La piedra, historia. la piedra quedó en los cimientos. O sea, la piedra está dentro del cimiento del complejo. No está exhibida, quedó en los cimientos del complejo. Nosotros tenemos una versión pequeñita ahí en la oficina de que no se nos olvide el meteorito, pero no fue muy chévere hacerlo, tener, además que te crean, ¿no? Que te compren la idea de que no te pongan en duda de, ¿cómo vas a hacer caer un meteorito si es un desastre natural? Tiene mucho valor que hayas logrado convencer a toda la gente de la fundación, todas esas mentes que creen que no es posible. ¿Cómo hiciste? Y para que esa gente o para que todos los que sabían no lo comentaran y no echaran a Bueno, perder todo el proceso. lo primero es saber que todas estas ideas que pueden tener tendencia a ser virales, en la agencia trabajamos, no es que no todos las sepamos, sino que somos muy conscientes de que el efecto se logra si mantenemos la confidencialidad. Entonces, uno, surge la idea, la discutimos entre nosotros, hacemos mesa, nos gusta, sí, sí, listo, adelante. Nadie sabe nada, o sea, solamente 2 personas tienen derecho a hablar de esto, cerrado, o sea, se sella. Y mientras la idea esté sellada, hay algo mágico, es como que se sigue nutriendo, o sea, como sigue ahí, sigue dándose vuelta, se sigue nutriendo y se fortalece. Entonces, cuando todos estamos convencidos, el cliente, uno, te ve y te dice, pero ustedes están convencidos de que va a funcionar. Y tienes 40 caras diciéndote, sí, va a funcionar. O sea, estamos convencidos. Obviamente está el 3% de duda aquí de ¿y qué pasaría? Entonces yo creo que parte de convencer o parte de montar al cliente en una situación donde todo es teórico, porque todo está en la teoría hasta que no se vuelve práctica, todo es teórico, Todo es un es, sueño. exacto, tienes que contarle cómo te imaginas todos los posibles escenarios que puedes contemplar en ese paso a paso, ¿sabes? ¿Qué pasa si el primer día no sucede? No, el día 2 vamos a hacer esto. ¿Qué pasa si tal cosa? El día 3 hacemos esto. O sea, teníamos como mapeado todos los posibles escenarios
porque nosotros originalmente dijimos, vamos a poner la piedra y vamos a calcular que hipotéticamente esta piedra en 8 días va a causar un efecto. Imagínate, eso fue a las 6 horas, un éxito Exacto, total. exacto. Pero estábamos preparados para que esos 8 días pasaran. Ya habíamos hecho todo, teníamos ya listo. Primer día, si el día A no sale orgánico, el día B vamos a llamar a fulano, mengano, sutano. Tenemos aquí comunicado preparado, confidencialidad, siembra esto. Al tercer día va a pasar esto, al cuarto día va a pasar lo otro. O sea, teníamos todo tan, tratamos de controlar lo más posible esos escenarios que nos imaginamos, que creo que lo único que no controlamos fue que Colombia ganara y ganó. Y ganó 3-0, que nos pareció lo ideal. El marcador ideal. El ideal. Pero teníamos todo, o sea, tratamos de tener todos los hilos bien agarraditos, ¿sabes? Y creo que eso es lo que le da confianza al cliente, de que él te pregunte si tú estás seguro y tú le digas, estoy seguro por A, B, C, D. O sea, creo que ese es el principio. Andrea, pero allá en la fundación tampoco mucha gente sabía la información, porque es que No, si esto se llega a saber... estaba cerrado. Lo sabían 3 personas. Y me imagino que tú dijiste al practicante que tenías del SENA, haga esto, pero él tampoco sabía qué estaba haciendo. Y el de oficio general tampoco sabía. Ellos hacían parte de los actores involucrados, de los 40 confidenciales que no podían decir ni una palabra. Inés, les pusimos un carnet que tenía un cohete. Les pusimos un sticker al carro. O sea, ¿sabes? Fueron cosas como, vamos a tratar de como que sea lo más, pero que ellos entren y salgan rapidito. Y ellos calladitos, su vaina, su guantecito, su cincelito, se iban y no sé qué, en un vasito, el Ziploc, y se arrancaron. Ya, o sea, ya no hay que hacer nada. Yo me imagino eso en Villas de San Pablo, Dios santo. No, y te digo, es de las cosas que yo puedo reflexionarlo mucho y decir, miércoles, de pronto abusamos un poquito de la inocencia de la gente. Pero con una buena causa. Claro. Que es lo bonito, al final. Lo bonito es que tiene un resultado tema positivo. Social. Tiene un resultado positivo, ¿no? Tanta gente que lo hace para lo contrario. Pero también es un poco de que si no ocurre en una ciudad, en un espacio, en un territorio como el nuestro, donde somos muy dados a este cuenteo, que somos cuenteros por naturaleza. Lo llevamos en la sangre. Lo llevamos en la sangre. Tenemos a Macondo en la sangre. Claro, somos absolutamente Macondo, realismo mágico plasmado en nuestra esencia, en lo que comemos, en todo. No pasa. Entonces yo tenía esta discusión de nos pasamos de línea, abusamos o simplemente dejamos que la gente explorara desde su realidad y su contexto, creara una historia que los llevara, porque si tú escuchas todo lo que decían, todo era, nos va a llegar esperanza, eso es que nos va a llegar algo bueno, esto es providencia, esto es un mensaje, o sea, todo lo que decían era tan positivo, o sea, nadie en ningún momento dijo, esta piedra la pusieron aquí para matarnos, no pasó. Dios. ¿Sabes? La gente lo decía, viene bien. Entonces fue... Bueno, ¿y cómo fue la evaluación? Yo me imagino ese comité de evaluación después de haber realizado ya todo. Me imagino que fue súper de aplausos y positivo. Hombre, nosotros estábamos felices. Creo que eso fue un miércoles. El jueves todavía no nos creíamos. Llegamos a la oficina y los otros clientes, qué pena, pero es que no puedo, tengo la espuma acá arriba todavía. Obviamente, pues los otros clientes y los amigos de la casa eran, hey, que ustedes, que no sé qué, que chévere, que no, tal, que tal. O sea, fueron como esos días de nos ganamos unos... De euforia. De euforia. Y bueno, ya, y la fundación súper contentos, colegas, todo. O sea, fue... Andrea, ¿qué le dices tú? Este podcast, en su mayoría, quienes, esta comunidad que hemos ido creciendo de manera muy orgánica, es para personas que quieren emprender, pero que no se han dado esa oportunidad, que lo están pensando. Aquí lo que buscamos del plan A al plan B es que estamos como que, bueno, quiero emprender, ¿será que emprendo? ¿Será que no emprendo? ¿Qué le dices tú a esas personas que quieren dar ese paso y acerca del poder que pueden tener en sus emprendimientos el contar historias? Bueno, yo creo que el primer cuento que uno tiene que escribir y creerse es el de uno, como emprendedor, ¿no? ¿Cuál es mi cuento? ¿Cuál es mi rollo? ¿Cuál es mi narrativa? ¿Quiénes son mis actores principales? O sea, hay que hacer el cuento de uno muy claro. Y ese cuento de uno como emprendedor se convierte en ese reflejo exacto de esa marca o ese desarrollo, ese proyecto que quiero sacar adelante. Somos reflejos. O sea, no hay ningún proyecto que no lleve, que yo haga, que no sienta yo que lleva un pedacito de mí. Entonces,
hay que tener muy claro que desarrollar ese cuento propio, escribirlo, reescribirlo, convencerse y creérselo. Creo que eso es lo que te da la base sólida y el fundamento para dar ese salto a emprender. Muchas veces dudamos, yo, una falsa emprendedora, porque lo he intentado varias veces, pero al final me quedo y con el tiempo me doy cuenta es que me creo el cuento, pero no tengo producto. O sea que casas dentro de la comunidad, porque Caso dentro de la comunidad, pero sí lo hago para otros. Entonces ahí voy como, listo. Yo creo que todos hemos pasado por ahí, Andrea. Todos Sí, estamos entonces así. yo estoy más tranquila haciéndote cuento a ti y apoyándote a ti a que tu cuento se haga realidad. Es eso. Uno, crea tu historia, escríbela, redáctala, convéncete y lucha por ella. Dos, dale tus atributos a ese producto que quieres crear, ese producto que sabes que vas a sacar adelante, ya sea un servicio, algo físico. Dale tu identidad. Que cuando él hable de ti, para que puedan entre los dos sostenerse. Que eso prácticamente es la construcción del branding de esa marca, de esa historia de marca. Y de ahí en adelante, que cada vez que se haga algo, tenga un objetivo, tenga ese propósito, pero siga conservando esa esencia. Creo que esa continuidad de tu cuento, de si tú quieres ser emprendedor y quieres vender los mejores cordones del mundo, que esos cordones hablen por sí mismos y hablen de ti. Creo que esa es la naturaleza de ese storytelling que yo concibo funcional y que me permite colocar marcas de un lugar a otro, transformarlas y que tengan resultados, porque yo primero les creo y creo en la historia que les doy. Wow, eso está súper poderoso, esta lección que nos estás dejando. Andrés, ya para terminar, yo recuerdo otro caso que te escuché también de unos abanicos. ¿Cómo fue ese caso también de éxito? Es que tú has tenido muchos casos de éxito. Bueno, estamos hablando de los premiados. Hay otros que no han participado en concursos, pero también han estado buenos. Pero ese particularmente tiene retomando un poco esa historia macondiana de cómo somos nosotros en la costa contra el interior del país, que vemos el mundo un poco más de unos colores diferentes, aunque lo queremos igual. Teníamos que hacer una campaña para sacar adelante la venta de ventiladores, abanicos, en la temporada de calor del año pasado, que fue donde empezamos a ser muy conscientes, a medir, subió 1 grado, 2 grados, llegamos a mayo estaba hace un año en el tope del mes más caliente de los últimos 20 años, digamos Colombia, pero a nivel global. Y con estas marcas queríamos sacar una campaña digital que incentivara la adquisición de ventiladores, pero que la gente no la tomara como otra campaña de abanicos, ¿sabes? Otro ventilador más. Porque hay que ser honesto, el ventilador para nosotros en la costa es un activo de la casa, hace parte de la canasta familiar, es más importante a veces que una mascota, que un perro, que un hijo, no sé. Sin eso no vivimos. Entonces, ¿cómo hacíamos que la gente enchufara con esta historia desde lo digital para que vieran que el ventilador estaba ahí con ellos? Y que yo como marca que provee ventiladores, quiero ser parte de tu historia. Entonces navegamos entre muchos aspectos, lograr explicar esto de costeñol a paisa. Siempre tomó un poquito de cómo, o sea, yo les decía y la presentación estratégica es que ustedes no saben cómo para nosotros el calor no es un beneficio, para nosotros el calor es un sufrimiento, para nosotros el calor es una desgracia, para nosotros el calor es, o sea, no es un paso de estacional agradable, o sea, no lo disfrutamos. Miren, memes, 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 es queja, 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 pero una queja de la burla, desde ya no puedo hacer nada, me toca vivir con él. Entonces, pues, me pongo un meme con las chancletas de hielo, me tiro en el piso con 10 abanicos, me acuesto en la cama mojada con hielo, o sea, empiezas a ver la gente creando todo este mundo imaginario de cómo intenta expresar lo que está viviendo de calor. Y en todo eso hay una frase común, ¿la puedo decir? Claro. Ah, ok. En todo esto, no, yo pregunto. En todo esto hay un factor común y es que no lo decimos porque muchas redes lo sancionan, pero todos en el centro, en el fondo, aquí atrás en el hipotálamo decimos, qué calor tan hijo de puta. Ya, ese es. Entonces, llegamos donde el cliente con esta frase, diciendo, listo, no la podemos decir, no es corporativamente correcta, pero créeme que quien la vea va a saber que esa línea blanca es hijo de puta. Entonces le pusimos la clásica que aprendimos de los cómics, de los símbolos, para reemplazarla, qué calor tan censurado.
Hicimos de la persona ese meme exagerado, muy humanizado, pero con la gota gorda, el enrojecimiento, el calor, y lo llevamos a tranquilo, refrescate con mis ventiladores. Entonces, qué calor tan pi, tranquilo, refrescate, qué calor tan pi, tranquilo, refrescate. Empezó a hacer ese ejercicio y dentro de la estrategia decíamos, listo, no solamente es que te compren más ventiladores, sino vamos a dar ventiladores, vamos a tener esa reciprocidad con la comunidad que está también participando y que está, listo, tiene calor, tiene con qué comprarse un abanico, refrescate, ¿sabes? Yo te doy esa tranquilidad, vamos a entre todos construir un algo que nos permita a una comunidad que no va a tener acceso a esos ventiladores, darle ventiladores. Entonces, parte de la estrategia fue, listo, qué calor tan pi, comparte, retuita el meme, el corazoncito, el me gusta, el like, el comentario, esto, y lo llevamos a una acción social a través de la fundación de la empresa, que llegamos con, si mal no me acuerdo ahorita el nombre del pueblo, una población en Bolívar, y les llegamos con ventiladores. Entonces también les pusimos ventiladores a ellos porque la gente compartió un post. Entonces si llegamos, creo que era un poco más de 200, o sea, era 2000, no me acuerdo, de likes, vamos a llevar 200 ventiladores aquí. Entonces, 200 ventiladores son 200 ventiladores. Wow. Entonces llegamos a esta población, se llevaron los ventiladores y bueno, a raíz de esto también corroboramos que no solamente la narrativa de la marca, es la narrativa de la marca que conecta con la de la gente y la gente cómo es empática con sus iguales. Y Total. todo esto gira alrededor de una marca que entendió lo que tú sientes y tú sabes lo que el otro siente. Entonces, yo antes que sentir que fue una campaña de boom, de qué tremenda frase, para mí fue una campaña que explotó completamente la empatía. Empatía, qué palabra poderosa para finalizar este tremendo podcast que hemos tenido. Gracias, André, No, por hombre, compartirnos tu tiempo, tu experiencia, toda esta experiencia de la que nos nutrimos para poder dar ese paso que muchos en esta comunidad, como te digo, estamos buscando, que es emprender en serio. bueno, yo estoy para cuando quieras. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos allá Hola, Tene María. a todo tu equipo. Gracias por estar eficazmente. Recuerden compartir, recuerden darnos ese like del que habla André, precisamente, que también es una forma de apoyarnos, de lograr que este mensaje llegue a muchas otras personas que de pronto también están pensando dar ese paso de emprender. Y recuerden que aquí estamos eficazmente. Gracias, gracias por estar aquí. Muchas Gracias, gracias. gracias.